Y pues bueno, mientras esperamos, también me gustaría comentarles que tanto Club de Carga como AES Consultores tenemos redes sociales en donde semana con semana hay nuevos contenidos, tanto como son los webinars, hay artículos, también hay podcasts y pues obviamente sobre temas relevantes para el gremio y que serían de utilidad para todos ustedes. Así también el webinar del día de hoy, si se perdieron algún pues espacio de nuestro contenido o si tienen que retirarse antes, también podrán encontrarlo en nuestras redes sociales. Encuentran al Club de Carga en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, al igual que AS Consultores, con estas denominaciones Club de Carga y AS Consultores. Y estaremos pues seguros de que les va a encantar todo el contenido que tenemos preparado para ustedes y que seguimos haciendo con mucho gusto. Seguimos dando la bienvenida a los nuevos integrantes, bueno, a los nuevos asistentes del día de hoy. Y pues, sin más preámbulo, vamos a abrir este webinar. Este webinar viene a ser como un complemento de lo que ya nosotros platicamos desde diciembre con ustedes en el primer webinar dedicado al complemento cartaporte, en donde con la poca información que nos había dado el SAT hasta el momento, nosotros pues obviamente íbamos orientándolo sobre las dudas, también íbamos especulando junto con nuestro público sobre pues cuál sería el siguiente paso del SAT en cuanto a pues este complemento cartaporte que fue tan sonado desde que se anunció que iba a ser pues una realidad para el gremio hasta el día de hoy, que pues ya es ciertamente una realidad. Encuentran información en el portal del SAT, ya figura en la reforma de miscelánea fiscal para este año. Entonces, pues obviamente es importante tener ya el panorama de una forma más objetiva con la información nueva que nos da el SAT. Y para esto, pues bueno, Adrián, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Bárbara. Un gusto nuevamente tener este webinar en conjunto, que como bien comentaba Jessica, es la continuación del webinar inicial que se tuvo en diciembre, donde vamos a hablar ahora de los cambios, las nuevas modificaciones, nuevos elementos que integran y que se publicaron referentes al complemento cartaporte. Antes que iniciar, también me da mucho gusto ver a muchas personas, agentes de carga conocidos aquí que nos están acompañando, algunos transportistas, algunos miembros club de carga y sobre todo también algunos clientes de esta firma legal AS Consultores especializada en logística y comercio exterior. Bárbara, reitero mi agradecimiento. Muchas gracias por la invitación y tenerte aquí que desde tu aspecto legal, operativo, técnico, nos va a enriquecer muchísimo. Ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar. Les recordamos rápidamente que se va a abrir una ronda de preguntas y respuestas al final de nuestra participación de Bárbara y un servidor para que vayan formulándolas, vayan haciéndolas en la sección de preguntas o respuestas o en el chat para justo que se vuelva más dinámico. Ya, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar continuidad a este webinar, Complemento Cartaporte, publicado por el SAT. Me gustaría iniciar con de lo general a lo particular. ¿Qué es un CFDI? Es una factura electrónica, es un comprobante fiscal digital. Ya con ello sabemos que existen diferentes tipos CFDI. Puede ser de ingreso, egreso o traslado. En esta materia que nos compete, el CFDI ingreso, vamos a hacer una breve definición, se emite por los ingresos que obtienen los contribuyentes por una prestación de un servicio, un arrendamiento, una enajenación de bienes y mercancías, incluyendo las operaciones de comercio exterior. Por otra parte, ¿qué es el CFDI traslado? Este sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto. Ahora vamos a agregar un nuevo elemento que es materia de este webinar, el complemento cartaporte.
¿Qué se entiende por CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte? ¿Qué se entiende como CFDI de tipo traslado en complemento carta aporte? El CFDI tipo de ingreso ya dijimos, es se emite por los ingresos que obtienen los contribuyentes. ¿Y cuál es esta nueva variante de complemento carta aporte que está haciendo mucho ruido para los transportistas, para los intermediarios, para los agentes de carga que hoy nos acompañan? Pues que justo este CFDI de tipo de ingreso con complemento carta aporte se emite al brindar el servicio de traslado de bienes o mercancías por cualquiera de los distintos medios de transporte, ya sea por carreteras federales, vía marítima, vía ferroviaria, aérea o fluvial. Ahora, ¿qué pasa con el CFDI de tipo traslado, complemento carta aporte? Mencioné hace un momento que justo este CFDI traslado sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto. Entonces, ya teniendo este breve preámbulo, ¿por qué un complemento carta aporte? Este complemento carta aporte se debe emitir antes del inicio del traslado, amparando, como lo mencionamos hace un momento, la acreditación de la tenencia y traslado de un bien dentro del territorio nacional. Y ojo, aquí hago una anotación y poner atención. ¿Cuándo se debe emitir este CFDI traslado con complemento carta aporte? Se debe emitir si es propietario de la mercancía o de los bienes y estos se trasladan por medios propios. O si eres un intermediario o agente de transporte autorizado por el dueño de la mercancía. En esta última definición ya englobamos o aquí es donde figura el intermediario o el agente de carga. Y obviamente, al ser un CFDI traslado y no de ingreso con complemento carta aporte, como su nombre y misma denominación lo hace, es por un importe cero y el RFC del receptor se debe capturar con un valor genérico que más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué un importe cero y un RFC genérico? Porque su mismo nombre y su misma materia lo dice del CFDI. Es un CFDI traslado que está amparando la tenencia y la posesión legal de las mercancías transportadas de un punto A un punto B y no como tal es un ingreso, es este traslado. Para ya complementar esta breve explicación que dijimos, ir de lo general a lo particular, le voy a ceder la palabra a mi querida Bárbara para que justo entendamos bien este complemento carta aporte. Hola, buenos días a todos. Gracias, Adrián. Estoy viendo aquí a más de 130 espectadores conectados. Está muy concurrido esto. Muchas gracias por acompañarnos. Guadalupe Cruz, buenos días. Nos está diciendo que se perdió el audio, pero yo sí los oigo. Si alguien más nos pudiera avisar si detectan alguna falla. Gracias por regalarnos Jair Pineda, sí se oye, gracias. Gracias por regalarnos esta hora de su día. Esperamos que el contenido les sea de utilidad. La verdad es que tanto Jessica como Adrián les van a platicar del enfoque práctico, operativo, de cómo se emite y cómo funciona y qué información debe de llevar este complemento. Yo, pues, en lo que los puedo retroalimentar es desde mi punto de vista, que es el legal, qué es lo que pasa y cuál es la obligación que nos traen las leyes fiscales, ¿verdad? Lo primero que les quiero decir, ya Jessica nos dio una breve introducción, pero es que el 1 de mayo de este año salió publicado en el portal del SAT lo que estábamos esperando, que era el formato y el catálogo para hacer exigible este complemento carta aporte. ¿Cuál es el antecedente de todo esto? Ustedes recordarán que el 18 de noviembre del año pasado se publicó la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal de 2020. Y ahí nos pone el legislador una nueva obligación aplicable a transportistas, entiéndase permisionarios o el dueño del medio del transporte, y a agentes de carga.
No llama al agente de carga como tal, ni tampoco freight forwarder, pero sí lo llama intermediario, sí lo llama coordinador de transporte y sí lo llama agente de transporte. Y entonces ahí nos dicen, noticia, ¿qué crees? Ahora vas a tener que hacer, así como por ejemplo importadores y exportadores, tenemos al complemento de comercio exterior, que es un documento que va ligado a nuestra factura en exportaciones, pues aquí nos dice, todos aquellos que presten servicios de transporte en cualquier modalidad, nacional o internacional, marítimo, aéreo o terrestre, van a tener que emitir un complemento carta aporte. Pero nada más eso nos dijo. Y nos dijo, esta obligación va a entrar en vigor 30 días naturales después de que en el portal del SAT se publique el formato de ese complemento y pues los lineamientos de qué es lo que debe de llevar y cómo va a funcionar. Nosotros hicimos un webinar de este tema, que si se lo perdieron, pues ahí está en nuestro canal de YouTube en el mes de diciembre, enseguidita de que salió esta modificación a la resolución miscelánea fiscal. Y nos dejaron esperando enero, febrero, marzo, abril, hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo de este año publican en el portal del SAT finalmente tanto el catálogo, del que más adelante les va a platicar Adrián, como el formato para este complemento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos a partir del 1 de mayo 30 días naturales para que esta obligación a cargo de transportistas y de forwarders entre en vigor. 30 días naturales que se computan al día 1 de junio de este año, o sea, en 4 días, 5 días. Nos dan una ventana de tiempo para, pues, ponernos al corriente, entrar a los webinars, leer la reforma y sobre todo, y más importante, que es un servicio que también les traemos a presentar, pues para que tú adecúes tu sistema interno de facturación o veas con qué proveedor lo vas a trabajar, para lo cual nos ponemos a sus órdenes, pero bueno, de eso hablamos después. Nos dan una ventana de 120 días naturales en las que, si bien la obligación de emitir un complemento, carta aporte, ya está en ley, ya entró en vigor y ya es exigible, pues no nos van a multar y no nos van a hacer nada, hasta pues nos dan esta ventana, insisto, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo y veamos cómo lo vamos a echar a andar. Todavía en la última publicación del SAT no hablamos de multas, de una vez se los digo, pero bueno, pues se entiende y se ve implícito entre líneas que pues para allá va el legislador, porque pues nos dice, entra en vigor esto el 1 de junio y te doy 120 días naturales para que te pongas al corriente y veas cómo le vas a hacer. Ya nos platicó Adrián que es un CFDI, no es otra cosa que un comprobante fiscal digital por internet, y el complemento carta aporte pues es un XML que va adjunto a tu CFDI de traslado. Acuérdate que desde la facturación 3.3 tenemos varios tipos de CFDIs, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de ingresos, tenemos, por ejemplo, el de traslado. ¿Y a quién le aplica el del traslado? A los transportistas y a los coordinadores logísticos. Que nunca lo emitamos es otra cosa, pero esto existe desde hace ya algunos años. Y este complemento lo que viene a hacer es hacerlo, pues, obligatorio. ¿Ok? Creo que pasamos al siguiente. Ok, ahí. El complemento carta aporte sirve para que tú como transportista o tú como freight forwarder acredites la trazabilidad de tus embarques. ¿Dónde se origina el servicio de transporte? ¿Dónde termina? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué tipo de mercancías estás moviendo? ¿A quién se las estás moviendo? Y que acredites, pues, si no la propiedad, sí al menos la tenencia o la posesión de estas mercancías. Así como cuando vas en la carretera y un federal de caminos te para y tienes la obligación de enseñarle tu carta aporte, ahora también ahora también tienes la obligación de mostrar tu CFDI traslado, que además lleva un XML con cadena digital que en automático le transmite al SAT la información de ese servicio de transporte. Dicho en palabras muy burdas, muy sencillas y ya para acotar dudas. Nos cayó a transportistas y a freight forwarders y a auditores una nueva obligación.
ya no nada más vas a emitir el CFDI ingreso por tus servicios, sea que los emitas como transportista o sea que los emitas como coordinador logístico. Además, tienes por obligación de ley que emitir un CFDI traslado. Y ese CFDI traslado deberá llevar a su vez un complemento carta aporte. ¿Ok? Este complemento no lo puedes hacer tú solito, lo tendrá que hacer tu sistema de facturación. No lo sé si tu software interno de control de carga ya tenga un módulo previsto para esto, o si lo vayas a hacer a través de Compaq, o si lo vayas a desarrollar internamente por medio de tus desarrolladores y de tu equipo de IT, pero tienes que ponerle un complemento ahí. Ese complemento no es otra cosa que una copia del documento de transporte. Le vas a transmitir al SAT en automático toda la información, insisto, del servicio que estás prestando. Para mi punto de vista, fue una reforma ambiciosa en la que a medio camino el legislador se quedó corto. Yo hubiera esperado de esta reforma que encontraran ya de una vez la forma de ligar este CFDI y este complemento carta aporte al documento house, al que emiten los forwarders. No nada más al BL Master o a la guía Master o a la carta aporte Master, sino de una vez ligarlo al documento house. No fue así. Para allá va, o sea, se lee entre líneas que ese es el objeto de la reforma, pero la verdad es que todavía no lo exige de esta manera. Ahorita la información que te exige poner, pues es la que viene en el documento house, perdón, en el documento master, es como una copia calca y lo acota únicamente para el transporte que realices en el ámbito nacional. O sea, todavía el legislador no amplía su campo de visión y dice, bueno, pues tal vez hiciste un transporte, vamos a pensar marítimo, Shanghai, Pantaco, vía Manzanillo y es un multimodal. Yo hubiera esperado que el complemento carta aporte reflejara todo este servicio en todas sus facetas, ¿no? Pero no lo hace, lo acota nada más al tramo nacional y pues por ende al terrestre, porque tú como permisionario pues te vas a centrar en el terrestre o tú como agente de carga pues te vas a centrar en el terrestre. Ya el marítimo lo hará la naviera o la empresa de servicios de cabotaje que corresponda y ya el aéreo lo hará la aerolínea que corresponda. A ti como freight forwarder, como agente de carga, como coordinador logístico o incluso como transportista o permisionario terrestre, lo vas a acotar tu CFDI traslado y tu complemento carta aporte al tramo terrestre. No sé si con esto haya sido clara. Nos pueden ir mandando sus preguntas y las vamos respondiendo a lo largo de todo este webinar. Ahorita vamos a aterrizar cómo vas a llenar ese complemento y cómo lo vas a utilizar. Pero bueno, yo te quiero decir dos precisiones. La primera, ¿para qué sirve esto en lugar de para empapelarme y para ponerme un nuevo requisito y para tenerme más fiscalizado? Precisamente, reforzar actos de fiscalización, combatir el contrabando de mercancías de procedencia ilícita, o sea, el SAT está teniendo visibilidad de qué mercancía estás moviendo y de qué punto A qué punto B y quién lo está haciendo y por cuenta de quién lo estás haciendo. Y pues dotar a las autoridades de todos los niveles de mayores y mejores elementos de verificación más automatizados. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otro alcance tiene la reforma? Acuérdate tú que eres agente de carga, que eres freight forwarder, que eres intermediario. Cuando tú facturas servicios de coordinación logística a la tasa 16% del IVA, no tienes ningún problema. Pero si tú estás facturando servicios de transportación marítima, aérea, terrestre, la que sea, y estás usando tasas diferentes a la del 16% del IVA, me atrevo a pensar en un 0% de la exportación o en un 4% tratándose de aéreos internacionales, tienes que tener un documento house. De otra forma, el SAT pudiera inferir pues, que estás simulando actividades o que le debes IVA, ¿no? Que tengas que tener ese documento house ahora viene a reforzarse con esta nueva reforma. Porque si ya existe además un CFDI traslado que es tu obligación y ya existe un complemento carta aporte que es tu obligación, acuérdate que esto lo tienes que emitir
antes de prestar el servicio. Entonces, en caso de, toco madera, una eventual auditoría, ya no se vale lo que a veces hacemos en la práctica, mal hecho, pero bueno, de que emite ahorita tu house, córrele. Ya el SAT tiene la información desde el momento en que inició el servicio de transporte. Tus documentos house debieran coincidir con las fechas y con la información que tú plasmaste en ese CFDI traslado y en ese complemento a carta aporte. ¿Sale? No es nada más ya un tema netamente operativo, se convierte a la vez, en paralelo, en un tema fiscal. Yo creo que de aquí van a salir muchas preguntas, ahorita las vamos a ir leyendo. Por lo pronto yo le regreso la palabra a Jessica y a Adrián para que nos platiquen un poco más de cómo funciona, qué lleva, con qué se come y cómo se va a trabajar este CFDI. Gracias, Bárbara. Y que justo complementando lo que tú bien mencionas, este complemento carta aporte, CFDI traslado, no sustituye los documentos operativos que actualmente se emplean en las operaciones y actividad diaria de logística y comercio exterior. ¿Qué quiero decir con esto? De, oye, yo emito mi BELET, emito mi guía, emito mi carta aporte en transporte terrestre. ¿Es lo sustituye? ¿Lo reemplaza? No, es complementario. Por lo que comentaba bien Bárbara, es reforzar los actos de fiscalización, tener la trazabilidad de la operación de un punto A un punto B en el territorio nacional. No sé si quieras comentar algo más, tú, Bárbara. Sí, está mal que lo diga así tan burdo, pero pues ya te empapelaron. O sea, no tienen nada que ver con lo que, no te quitan nada, ninguna de las obligaciones que ya tenías antes. Tú sigues teniendo tu documento de transporte master, sigues teniendo tu documento de transporte house, sigues teniendo tu factura en la que pues tú cobras tus servicios, pero además ahora tienes este CFDI que se viene a ser obligatorio y que además está ligado a un complemento. Perfecto. Y pasando a la siguiente slide, me surge una pregunta para ti. ¿Dónde podemos encontrar estas generalidades jurídicas? ¿Dónde lo está fundamentado? ¿Dónde está sustentado? Sí, muy importante, gracias. Les platicaba yo que esto tiene su fundamento en la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal de 2020. Sin embargo, en esa tercera modificación dijeron en transitorios, este articulito, que es la regla 2718 y 2719, entrará en vigor a los 30 días siguientes a la publicación de los formatos que en su momento el SAT publique en su portal. Eso es lo que sucedió ahorita el 1 de mayo y lo que está entrando en vigor el 1 de junio. Entonces, si tú lo que quieres es encontrar el fundamento jurídico, no se lo inventó un asesor, no es un chisme del SAT, no, el fundamento jurídico está en las reglas 2718 y 2719 del artículo 36 transitorio de la resolución miscelánea fiscal para 2021. Perfecto. Y continuamos con estos 120 días naturales. Una vez terminando estos 120 días naturales, ahora sí es obligatorio, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Todavía no sabemos cómo nos van a multar, cómo nos van a castigar, si va a haber algún acto pues, que haga esto más efectiva, la aplicación de la regla. No lo sabemos, todavía no hay nada publicado. Acuérdate, ninguna regla puede aplicarse retroactivamente en tu perjuicio. De momento no vemos sanciones en ley, pero pues asumimos que las habrán, ¿no? Correcto, efectivamente, y pues esperemos a ver si el SAT publica estas nuevas sanciones o alguna modificación en la resolución miscelánea fiscal. Como bien mencionabas, Bárbara, ya identificando pues las diversas modalidades de transporte aéreo, marítimo, terrestre, nos hacemos varias preguntas, yo creo que también nuestros participantes se le están haciendo, y que ya veo que en el chat nos están preguntando cómo la debo de llenar, qué elementos deben tener esta carta aporte del CFDI traslado. Tratamos de hacer una pequeña síntesis de los elementos que debe de tener. Ahorita, más adelante, vamos a mostrarles el catálogo para que vayamos aterrizando esta información que les vamos a dar para transporte, autotransporte federal, para marítimo, para aéreo, y ver cómo se tiene que ir llenando a través de una cadena XSD, que esto va a ir vinculada a tu CFDI de ingreso. Vamos a empezar, me gusta decirlo, de lo general a lo particular. ¿Qué datos debe incorporar este complemento carta aporte en el CFDI? En el tramo de autotransporte federal, en este rubro,
es necesario que se coloque el RFC del operador, la licencia, el nombre del operador, el número de registro de identificación tributario de dicho operador, el domicilio del operador. Y aquí surgen también algunas variantes que hay que considerar. Es importante que si tú prestas este servicio de autotransporte federal, pues debes de tener un tipo de permiso de autotransporte y un número de permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Este permiso y este número van a ir vinculados con tu complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque obviamente en tu CFDI traslado y en tu complemento tiene que estar vinculada, como bien mencionaba Bárbara, en el documento de transporte que tú estás emitiendo para dicha operación, para dicho traslado de punto A a punto B. También se debe contar con un seguro que garantice el traslado. Esto se fundamenta en el artículo 83 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. En algunos casos es opcional. En el caso de autotransporte federal sí se requiere. Y también saber el número de la placa del vehículo en el que se traslada dicha mercancía, y asimismo se debe emitir un CFDI con complemento por cada servicio a cada uno de los clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tú tienes un destino, Manzanillo, Ciudad de México, y dices, ok, voy a meter, tengo canicas, tengo macetas y tengo papel. Y todas estas tres mercancías las pongo en un mismo CFDI traslado. No, tienes que hacer un CFDI con complemento para las canicas, para las macetas y para el papel. ¿Por qué? Porque son 3 diferentes clientes y son 3 diferentes tipos de mercancía. Ahora, en transporte marítimo, en comparación con el autotransporte, aquí no se requiere de un permiso emitido por la Secretaría de Comunicación y Transportes para la expedición de dicho CFDI traslado y su complemento cartaporte. Aquí es opcional la póliza de seguro de protección para el tema de la embarcación, y aquí hay variantes: registrar el número de la matrícula de la embarcación y la nacionalidad, registrar el número de identificación que te da la OMI, y sobre todo también el nombre del agente naviero, número de registro de autorización como agente naviero consignatario emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Que esta información tú la puedes obtener de tu documento de transporte para vaciarlo en este complemento cartaporte. Vamos a ir viendo cada una de las modalidades, y ahorita están viendo puras palabras, puras letras, pero vamos a hacer la proyección del catálogo para que ustedes puedan ir identificando cómo se va a ir generando, cómo se debe ir llenando complemento cartaporte. Jessica, ¿me puedes ayudar con el transporte aéreo y ferroviario? Claro que sí. Pues como verán, y como nos ha estado comentando Adrián y Bárbara, pues estas modificaciones se aplican para todos los tipos de transporte, y obviamente no se puede dejar de lado lo que es transporte aéreo y pues el ferroviario. Sobre todo, pues se siente hincapié en que se pretende que estas modificaciones sean implementadas en el territorio nacional. Entonces, en cuanto al transporte aéreo, tenemos que se requiere el permiso proporcionado por la, perdón, por las SST, y así también tenemos que registrar el número de guía con el que se trasladan los bienes o mercancías. Entonces, pues esto no considero que sea algo sumamente nuevo o particular, como bien lo comentaba la licenciada Bárbara. Sin embargo, pues nos hace precisión el SAT en la información que nos ha proporcionado al momento, en que estos son, digamos, los requisitos importantes a considerar con este tipo de transporte. Y en cuanto al transporte ferroviario, pues que es importante resaltar que no se registra este número de permiso, también que es opcional registrar en el CFDI el que se incorpore el complemento cartaporte, el dato del seguro que cubra los riesgos que puedan surgir, ¿no?, en el traslado de estos bienes que se están transportando. Asimismo, los concesionarios autorizados para el traslado de bienes o mercancías vía férrea deben deben registrar en su CFDI al que se incorpore de igual manera pues este complemento que hemos estado mencionando, los derechos de paso que se pagaron durante el viaje. Por último, si se lleva a cabo por un concesionario diferente al que inicia el traslado, deben registrarse los nodos de ubicación para identificar el origen y destino, y pues estas se
referencia a, bueno, más bien vamos a tener un poquito más de claridad con los catálogos para ver a qué se refiere este tipo de los nodos y pues regresando a que la finalidad es tener esa trazabilidad de el transporte de las mercancías. No se sueltan de la mano, como vemos, todo va encaminado a este mismo fin. Efectivamente, Jess, y justo ahorita a lo mejor vimos un lenguaje muy técnico, por ejemplo, los nodos de ubicación. Para el catálogo del SAT se le va a conocer como estaciones, que son los puertos marítimos, los aeropuertos y las estaciones ferroviarias. Que este catálogo permite identificar a través de claves, que es un catálogo como el del SAT para el tema de la facturación, cuando tú vas a facturar un producto o un servicio, recordarán con sus contadores que hay un catálogo. Justo esto hace el SAT, un catálogo para identificar a través y por medio de claves cómo ir registrando en el complemento carta-aporte las especificaciones y los campos que se requieren que acabamos de ver en este momento. Y también me imagino que se están preguntando, y oiga, ¿qué va a pasar con un multimodal nacional? La respuesta es muy puntual. Si tú tienes información de una cara que es multimodal, vamos a mencionar un terrestre y un marítimo nacional, dentro del mismo complemento carta-aporte, puedes hacer, solamente emites un documento de complemento carta-aporte, un CFDI traslado. No es necesario uno para el marítimo y uno para el terrestre, sino ahí la posibilidad del multimodal tú los puedes juntar y complementar. Ahora sí pasamos al catálogo que justo les estábamos comentando. Adrián, antes ¿Mande? antes de que pasemos el catálogo, que es como ya muy entrar en materia, creo que hay algunas dudas que me gustaría despejar o intentar Sí, despejar antes de llegar a ese punto. adelante, vamos. Aquí las estoy leyendo y para dejar bien claro esto y luego ya avanzar a lo que sigue. Tengo aquí la primera. Soy agente de carga. No emito carta aporte y me amparo con la carta aporte que emite el transportista que a mi vez yo contrato. ¿Estoy obligado a hacer el CFDI traslado, sí o no? ¿Y cómo lo emito? La respuesta es sí. Esta obligación de la miscelánea fiscal aplica, 1, a transportistas, 2, a agentes de carga. Sí tienes que hacer el CFDI traslado y sí tienes que hacer el complemento cartaporte. Ahorita Adrián te va a decir cómo lo emites. Otra pregunta. Hola Ernesto, Y buenos días. bueno, antes te interrumpo tantito. Hay que tener en cuenta que ya lo dijimos. Una variante, un punto importante son el CFDI traslado con complemento carta aporte y otra son tus documentos operativos de tu actividad diaria que los realizas. No están sustituyendo ninguno. Entonces tú tienes que, si eres forwarder y adquieres el carácter de transportista, pues emites tu carta aporte. Si es una directa, entonces, como bien lo menciona esta pregunta, el transportista la hace. Ojo, no sustituye, no reemplaza ningún documento operativo para tu actividad diaria. Ahora, si me permites, ya nada más por último, y yo sé que esa pregunta que nos hicieron llegar no es materia de este webinar, pero acuérdate que como agente de carga, la recomendación es que siempre emitas tu house. No nada más por temas de acotar tu responsabilidad y tener los beneficios con los que responde un transportista en caso de daño, robo, pérdida, cualquier problema que surja, que tenga la carga, sino también por temas fiscales. Creo que eso es tema de otro webinar, pero bueno, mi recomendación aún así sería que sí emitieras tu house. Aterrizándolo a tu pregunta y al contenido de este webinar, la respuesta es un rotundo sí. Tienes que emitir CFDI traslado y con su complemento carta aporte. Ahora sí me voy con la de Ernesto. Dice, ¿por qué para marítimo podemos esperar que lo haga el carrier y para terrestre no es suficiente que lo haga el carrier y tendríamos que hacerlo también los intermediarios? Ahí es, Ernesto, donde yo digo que el legislador se quedó corto. Debió de haber previsto todo el transporte, ¿no? El internacional y el nacional, en todas sus modalidades, pero no lo hizo. Parecía que para allá iba, pero se quedó corto ya en esta última publicación. El SAT nos dice, y leo textual, los documentos que sirven para amparar el traslado de los bienes o mercancías de manera internacional
no serán reemplazados con el complemento cartaporte. Dicho complemento sirve únicamente para conocer la trazabilidad del traslado de las mercancías en territorio nacional. Ahí nos está diciendo, yo mi complemento cartaporte lo quiero para saber qué carga estás moviendo en el país, a cuenta de quién, a nombre de quién y de qué tipo de carga se trata. Entonces, pues si tú estás haciendo un Shanghai, Manzanillo, Pantaco, al SAT no le importa el marítimo internacional, al SAT le importa el terrestre, Manzanillo, Pantaco. Y eso es lo que pues a ti como agente de carga aquí en México te toca. Tu CFDI traslado y tu complemento cartaporte versará sobre ese terrestre que tú ejecutaste aquí en territorio nacional, aunque se lo subcontrates a alguien más. No sé si me expliqué. Ahorita lo retomamos. Hay más preguntas parecidas. Gaby Sáenz nos pregunta, si mi proveedor de servicio terrestre ya lo emite, ¿aún así el freight forwarder debe emitir otro? La respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque como comentaba Bárbara, el freight forwarder tiene que emitir el CFDI traslado complemento cartaporte para la trazabilidad de la operación en territorio nacional. Tú, el transportista al que tú le contratas este flete, él emite el CFD ingreso complemento cartaporte. Aquí es la diferenciación que se hace. El transportista emite el ingreso y tú el traslado. Stephanie Leal, para el traslado de mercancía a través de varios medios de transporte, marítimo, ferroviario, terrestre, por ejemplo, ¿se debe realizar un complemento por cada tipo de traslado? No. ¿Pudieras tú hacer uno multimodal? Así está diseñado el formato que ahorita te va a proyectar Adrián y te permite hacer varios medios de transporte en un solo complemento. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Quién lo va a hacer? Pues es que si está mal hecha la reforma, se quedó corta. O sea, tú no estás haciendo el internacional, que es la respuesta que le acabo de dar a Ernesto. No estás haciendo el Shanghai Manzanillo, por darte un ejemplo. O no estás haciendo el Estados Unidos México. Lo está haciendo Maersk, o lo está haciendo CMA, o lo está haciendo WAN, o lo está haciendo Volaris, o lo está haciendo Aeroméxico. A ti te está tocando como agente de carga, pues concretamente el doméstico, ¿no? Entonces, sí te permite el complemento carta-aporte hacerlo de forma multimodal, incluir varios medios de transporte en un solo complemento. Pero pues creo que en la práctica eso se queda corto porque pues a ti nada más te está tocando hacer el doméstico. Entonces, en fin. Por otra parte, lo que no te permite es en un solo complemento poner carga de varios clientes. O sea, si tú estás moviendo un consolidado y es la misma ruta, pero en esa ruta traes carga de 3 clientes, tendrás que hacer 3 CFDIs traslados con sus 3 complementos cartasportes. Sí se pueden varias formas de transporte, varias modalidades, pero no se pueden varios clientes. Espero haber sido clara. Por acá tengo otra de Álvaro Escalante. ¿Los agentes aduanales están obligados a emitir el complemento cartaporte? No, esta es una obligación para transportistas o para coordinadores logísticos. Ojo, sí, también muchos agentes aduanales son operadores logísticos que brindan el servicio de coordinación logística. Ahí sí, claro, tú sí, claro, dependiendo también tu objeto y tus actividades o servicios que tú prestes. Sí. Por acá hay otro. ¿El forwarder tiene que diseñar su carta aporte o solo el XML tiene que indicar información de esta usando la carta aporte del transporte? No, tú no diseñas nada. Lo que ya nos publicó el SAT el 1 de mayo de este año fue el formato. O sea, ya nos dio el formato y nos dio el catálogo. Entonces tú lo único que haces, idéntico que como cuando haces una factura, es dentro del catálogo del SAT palomear la información que aplica al servicio que tú vendiste. No diseñas nada, lo único que tendrás que hacer es, por medio de tu departamento de desarrollo de tecnologías de la información o de tu proveedor de servicios de facturación, incorporar ese complemento a tu sistema para que te permita hacerlo, pero ya está diseñado. No sé si ustedes tengan otra que yo esté perdiendo. Estoy viendo en el chat.
Para el transporte marítimo Tengo otro. internacional también es obligatoria la emisión del complemento. No. Es decir, para las empresas no, la respuesta es no. Si es una empresa, incluso me atrevo a pensar de cabotaje, es decir, que presta servicios marítimos, pero en aguas nacionales, será obligatorio para esa empresa de cabotaje, pero para ti como transportista o como agente de carga, lo que es obligatorio es el doméstico terrestre. Y que se vincula también una que nos dicen, ¿solo aplica esta nueva disposición para operaciones de comercio exterior o para cualquier trayecto en México? La respuesta ya la hemos dicho. La trazabilidad de las operaciones de un punto A un punto B en territorio nacional. Se emite el CFDI. Acá tengo otra, Guadalupe Cruz. Este CFDI de traslado es adicional a mi CFDI que emito al cliente como factura de servicio. Sí, por un lado tienes tu CFDI ingreso, que es la facturación de tus servicios de transporte, y por otro lado tienes tu CFDI traslado, que va aparejado de su complemento carta aporte. O sea, si antes emitías un CFDI, ahora vas a emitir 2 CFDIs y el segundo lleva un complemento. Ahora estás emitiendo 3 documentos, 3 XMLs. ¿Solo aplica esta nueva disposición para operaciones de comercio exterior o para cualquier trayecto en México? Para cualquier trayecto en México. También, el seguro a que se refiere es el de la mercancía trasladada o el seguro del transporte. Es el seguro en marítimo es el seguro de la embarcación. En terrestre es el tanto de la unidad como de la mercancía de acuerdo a tu negociación que hayas acordado con el cliente. Recuerden que son opcionales. Aquí hay una en la que ya lo dijimos, pero quiero reafirmar para ser súper clara. Como forwarders, la mayoría de los traslados lo hacemos a través de proveedores y no de unidades propias, me queda claro. Entonces, ¿solo se emitirá este complemento carta aporte cuando se emita CFDI de traslado? Es decir, cuando solo lo hacemos con unidades propias. La respuesta es no. Esta es una obligación fiscal para transportistas. El transportista hará lo propio, pero tú también como forwarder. ¿Sale? O sea, no quiere decir que el transportista no lo vaya a hacer, el permisionario, quiero decir, él va a emitir su ingreso por el que te cobra a ti, que eres su cliente, ¿no? El forwarder, el que lo subcontrató a él. Él va a emitir su CFDI de ingreso, él va a emitir su CFDI traslado, él va a emitir su complemento carta aporte. Al mismo tiempo, tú vas a emitir tu CFDI de ingreso con respecto a tu cliente y tú vas a emitir tu CFDI traslado con su complemento carta aporte. Es una obligación que está pues dirigida por un lado a transportistas o permisionarios y por el otro lado a coordinadores logísticos o freight forwarders. Y con esta pregunta de Ernesto, ya quiero pasar al tema del catálogo para que justo ejemplifiquemos. En el entendido de lo que explicó Adrián, que debo emitir diferentes complementos a diferentes productos, ¿qué se consideran diferentes productos? ¿Solo a nivel de familia o incluso por número de ítem? Por número de ítem. Si tú vas a trasladar borregos, perros y gatos, no es una familia de animales, no. Hay una clave para los perros, otra clave para los gatos, otra clave para los borregos. Es burocratizar, es empapelar y es más chamba. Y ahora sí, Jess, ¿me ayudas a proyectar el catálogo, por favor? Claro, dame un segundo y lo proyectamos. Y que este catálogo justo nos permite ver todo lo que estábamos viendo poco a poco sobre las diversas modalidades, transporte, los mentados nodos, que son las estaciones, las claves, los productos que ahorita acabamos de explicar. Por ejemplo, clave de transporte, ¿puedes recorrer en la pantalla, porfa? Para que se vea la celda A, bueno, la columna A y el número 1, por favor. De arriba, exacto. Vamos a empezar por lo básico. Es autotransporte federal, es marítimo, es aéreo, ferroviario o ducto, porque también esta nueva disposición de complemento carta aporte considera hidrocarburos y por eso son temas de ductos. Aquí nos dice la clave del transporte de acuerdo a la modalidad que vas a emplear. Tú al momento de capturar tu complemento carta aporte, que es una liga vinculada a tu CFDI traslado, a través de un XML, vas a poner 01, 02, 03, dependiendo de esto. La siguiente, por favor, Jess.
Aquí esta nos va a permitir ejemplificar lo que le comentaba a Ernesto. No es por familia, es por item. ¿Hay animales vivos de granja? Sí. Y, por ejemplo, perros es la terminación 502. Los caballos es la terminación 506. Así sucesivamente se van catalogando puedes ir bajando, por favor, cada una de los ítems que vas a trasladar de punto 1 a punto 2. Entonces, por ejemplo, aquí vemos todavía legumbres, frutas. Más abajo de este catálogo, pues ya vienen si vas a transportar macetas, si vas a transportar cuestiones de aluminio, plástico. Incluso está la posibilidad del material peligroso, de las dangerous goods. Puedes ir a la pestaña de dangerous, esta es exactamente, recórrela por favor. Aquí, dependiendo la mercancía peligrosa que vas a transportar, también hay una clave del material peligrosa que empieza con M, 001, 002, así sucesivamente, para que tú en tu complemento, en tu CFDI traslado complemento carta aporte o ingreso, dependiendo tu rol, los puedas ir plasmando. Siguiente, por favor. El tipo de embalaje, si son bidones, si son cajas, si son tambos, cómo es la forma en el embalaje en que lo vas a transportar tu mercancía de un punto a un punto B. Pasamos a la siguiente, por favor. La localidad, esto es el tema de los nodos, de las estaciones. ¿De dónde a dónde va tu trayecto? De punto A punto B. Se va a mencionar la localidad, el estado y la descripción. Por ejemplo, lo que decía Bárbara, Manzanillo a Pantaco o a cualquier almacén de la Ciudad de México o del Estado de México. Estas son las claves que te van a permitir identificar tu origen y tu destino para que lo plasmes en tu complemento carta porte. Siguiente. Y ahora sí, ya pasando y aterrizando un poco más en un caso de marítimo, cuando se realiza el cabotaje, pues aquí viene el tipo de remolque o semirremolque que se va a emplear a través de una misma clave que tú tienes que poner si es caja seca, si es una góndola, si es una caja refrigerada, un reefer. Esto te va permitiendo con el catálogo del SAT irlo plasmando. La siguiente, por favor. También el tipo de carga que se va a utilizar, si es granel, si es carga suelta, si es carga contenerizada. Siguiente. Y como todos sabemos, el tipo de contenedor donde lo vas a transportar de punto a punto B. Así podemos seguirnos con todo el catálogo, con las pestañas que existen y que este catálogo lo pueden obviamente descargar y a continuación les vamos a poner el link para que ustedes puedan descargarlo, lo puedan tener a la mano, lo vayan revisando y como bien se mencionó en un principio, que su área de IT, que su gestor de proyectos, que su sistema o su software que utilizan como transportistas o agentes de carga, se vaya haciendo la adaptación a todo este catálogo, a cómo debe conformarse el XML, que puede ser descargado directamente del SAT. Nuestra área de sistemas, con mucho gusto, ha desarrollado este tipo de proyectos muy especializados para la gente de carga, para comercializadoras, para importadores, exportadores, y que justo hemos desarrollado en ocasiones pasadas el CFDI con complemento al comercio exterior. Entonces, este nuevo complemento, ahora carta aporte, con mucho gusto nosotros los podemos ayudar para que su sistema de facturación, su sistema de software o su sistema contable lo pueda incorporar y sea mucho más fácil esta nueva disposición que requiere el SAT de CFDI traslado, ingreso con complemento carta aporte. No sé si usted, licenciada Bárbara, gusta agregar Estás algo. en mute, Está en creo, mute. Bárbara. Y las preguntas siguen, los comentarios siguen. Yo creo que van a llegar ahorita también más preguntas de todo lo que tú explicaste ahorita de los catálogos, Adrián. Pero mientras tanto, respondo una pregunta y doy un punto de vista personal. Aquí está. Hola Ruth Rojas, buenos días, gracias por acompañarnos. Me preguntas, comentas que es solo en el traslado dentro de territorio nacional. Entonces, si voy a hacer si se va a exportar, ¿no tengo que hacerlo? Mira, en la primera versión, en la primera publicación de la resolución miscelánea fiscal
decían y decían bien que esto aplicaba para todo tipo de transporte, nacional o internacional, en cualquier modalidad. Entonces nosotros ahí lo que interpretamos es, ok, entonces este complemento carta-aporte va a ser una copia fiel de tu documento house. Y hasta ahí vamos. Ahorita que lo que hacen es publicar los formatos y publicar los catálogos, no modifican a la miscelánea fiscal, pero ponen una guía y una serie de preguntas y respuestas en donde nos dejan ver, porque así lo dice, claro y fuerte, que lo que le importa al SAT de momento es el transporte nacional de las mercancías. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que tu complemento carta-aporte sea siempre una copia fiel de tu house. Si hiciste un internacional multimodal, si hiciste nada más un nacional, que sea del que sea, pero una copia fiel de tu house, de tu guía aérea, de tu BL, de tu carta-aporte house. También te tengo que decir, porque si no después van a llegar otros asesores y te van a decir que no, que dijo el SAT que lo único que le importaba era el transporte nacional. Sí, la miscelánea fiscal dice una cosa, dice que es para internacional, para nacional y para cualquier modalidad. La guía, los catálogos y las preguntas y respuestas que se publicaron este mes dicen otras cosas. Y ahí lo que dicen es que lo que al SAT le importa es la trazabilidad del traslado de las mercancías en territorio nacional. Eso para mí deja de ser obligatorio reportar el internacional, pero atendiendo a, digamos, el espíritu de la reforma y a la utilidad práctica de este complemento, es que yo te sugiero que sea una copia fiel de tu house. Espero haberme explicado. Y también en contrarrespuesta a lo que mencionaban hace un momento, conforme a lo platicado, en caso de que el agente aduanal realice actividades de agente de carga, solo aplicaría realizar el CFDI de traslado con complemento y el transportista que traslade las mercancías deberá emitir el CFDI de ingreso con complemento carta-aporte. La respuesta es sí. Creo que ya nos da gusto, ya están entendiendo la dinámica, ya están entendiendo el objeto que queríamos transmitirle sobre este complemento carta-aporte. Yo creo que esta la puedes responder tú mejor que yo, Adrián. ¿Cuál es la diferencia entre CFDI traslado y el complemento carta-aporte? ¿Cuál es la diferencia entre CFDI traslado y complemento carta-aporte? El CFDI traslado sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías de un trayecto, y el complemento carta-aporte, lo hemos mencionado, es la trazabilidad de las mercancías en territorio nacional. Este complemento para que obviamente sepamos de dónde a dónde está trasladándose tu mercancía. Esa es la diferencia radical o especial que se puede identificar. Y una definición ya de CFDI traslado con complemento a carta-aporte, pues es, ojo, emitirla antes del inicio, y se puede decir que es ampara la acreditación de la tenencia y traslado de un bien dentro del territorio nacional. Esa ya sería juntando las dos. Creo que el CFDI traslado, si me permites, María del Carmen, tiene una connotación más operativa. O sea, yo voy transportando cosas de Mexicali a Nuevo Laredo y me paran. Pues no son mías, traigo refrigeradores. No son míos los refrigeradores, pero pues aquí está el pedimento, aquí está la carta-aporte, aquí está el CFDI traslado. Acredito la tenencia, la posesión, que no la propiedad. Y con el complemento carta-aporte, imagínate que es un papel calca de tu documento de transporte, master o house, como lo quieras ver. Y entonces le da al SAT más información. Le dice quién es el shipper, le dice quién es el consignatario, le dice qué tipo de mercancía se está moviendo, le dice cuál es el origen, le dice cuál es el destino. O sea, ya no nada más es para que sepan que no te las robaste y que tienes la legal tenencia, sino para transmitirle en automático al SAT la información de qué mercancías se están moviendo en el país, de quién y por qué. Más o menos esa es la diferencia. Preguntan sobre el catálogo, si ya está disponible. Ya está disponible en el portal del SAT. En breve les vamos a poner en nuestras redes sociales, en este webinar, les vamos a poner el link para que ustedes puedan descargarlo directamente del portal del SAT, y sí, ya está disponible, y que justo como lo mencionábamos hace un momento, su área de IT, su sistema de facturación, su
su gestor de proyectos ya lo pueda ir incorporando y con mucho gusto nuestra área de sistemas también los puede apoyar para crear esa vinculación con el XML que se necesita para este complemento carta aporte. Mario Mendoza, aprovechando que lo mencionaste, siendo yo agente de carga, ¿el house para el caso de autotransporte también debe de generarse? Es un rotundo sí. Sí, no nada más por las cuestiones fiscales que ya expliqué, sino por las cuestiones para limitar tu responsabilidad en caso de cualquier siniestro, daño, robo, pérdida. Es un documento de protección para ti como agente de carga. Generalmente es mucho más conveniente que tú trabajes y factures y vendas servicios en carácter de transportista que en carácter de mero coordinador logístico. Tu responsabilidad se acota muchísimo. No sé si ustedes tengan otra que yo no esté viendo. Sí, dicen cuáles son las multas y consecuencias en no llevar al momento el CFDI. Por el momento todavía no se han publicado, no sabemos cuáles son estas sanciones, esas penalizaciones por la no emisión de este complemento carta aporte, pero cuando las vamos a, el SAT las publique, con mucho gusto se las notificaremos. Síganos en nuestras redes sociales, regístrense en nuestros boletines para que les llegue esta información y obviamente pues estén actualizados. Sí, tengo aquí otra. Sí, nada más completando lo que dijo Adrián, no es que no sepamos qué multas hay, es que el SAT no ha publicado multas. Entonces, mientras no obre en ley una multa o una sanción, quiere decir que no existe. Ahorita no hay. No te puedo asegurar si después de la ventana de los 120 días hábiles que nos están dando para cumplir con esta obligación, para adaptar nuestros sistemas, para emitir nuestros complementos, no vaya a publicarse una sanción. Aguas ahí, pero de momento y al día de hoy, 26 de mayo del 2021, no hay sanciones. No existen. Tengo aquí otra de Ernesto. Dice, si entiendo bien, estoy obligado a emitir el complemento y su CFDI sin importar las condiciones comerciales o de cobro o facturación. Es decir, aunque integre servicios marítimos y terrestres como un todo, aunque me pague un extranjero o incluso si presto el servicio gratis, tengo que emitir el CFDI con complemento, ¿correcto? Correcto. De hecho, el CFDI con complemento, no sé si ya lo dijiste o apenas lo vas a decir, Adrián, va con valor cero, Ernesto, y va con un RFC genérico, el de las operaciones para el público en general. Es un tema de trazabilidad, es un tema de combate al narcotráfico, a temas de seguridad, temas de visibilidad. No es tanto un tema fiscal, el del complemento, quiero decir. Entonces, si regalaste el flete, si integraste internacional con nacional, si tu cliente es una empresa de tu mismo grupo, si se lo diste a un extranjero, si se lo diste a un mexicano, tienes que emitir el CFDI traslado. Sí. Eso es lo que dice la ley. Veremos cómo la van adecuando en el camino, ¿no? Ahorita apenas la están aterrizando, pero de momento y al día de hoy lo que se sabe es que sí lo tienes que emitir. Y complementando lo que me comentabas, ya, lo mencionamos al inicio, lo volvemos a repetir. El valor en el traslado, en el CFDI traslado complemento carta aporte es cero. Y el RFC del receptor se debe capturar el valor genérico, que también lo podrán encontrar en este catálogo que ya les proporcionó Jessica aquí en el chat. Y nuevamente reiterando, ¿cuándo es obligatorio? Salió el 1 de junio, contamos 120 días naturales y ahí empieza a ser obligatorio este CFDI traslado con complemento carta aporte. Tengo aquí una que quiero responder, está muy interesante, es de ¿Cuál es? José Manuel Vargas. Hola. Dice, conforme a la regla 2719, segundo párrafo, los intermediarios agregamos el complemento CFDI de traslado, pero el párrafo cuarto de la misma regla indica que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte deberán expedir el CFDI de ingreso, incorporando el complemento. Por lo anterior, debemos agregar el complemento en ambos CFDIs. Vas a hacer dos CFDIs, pero el complemento carta aporte solo se le agrega al traslado. Tu CFDI ingreso va solito, seas agente de carga o seas transportista, y tu CFDI traslado es el que lleva el complemento carta aporte. Un CFDI, el de ingreso, va solito, el otro CFDI, el de traslado, lleva el complemento. ¿Sale?
Pues ya se nos está acabando el tiempo, las preguntas siguen, el chat está explotando. ¿Les parece bien que nos manden todas sus preguntas a nuestros contactos, a nuestros correos de contacto, a nuestras redes sociales, y con mucho gusto podemos seguir ahí las aclaraciones, las dudas, las inquietudes? Y pues muchas gracias por Espérame. Yo creo que en webinar aras también. de resolver un poquito más, nos podemos extender unos 10 ¿Sí? minutos. Jessica, ¿lo puedes ahí controlar? Sí, para que no Sí nos los nos las vayan a manden, cerrar. Claro que sí. pero vamos a tratar de ser un poco más claros, porque sí es un tema que está volviéndonos locos. 10 minutitos, ahí Jessica, arréglalo, por favor. Y bueno, ya a casos Antes de concretos, nos pueden continuar, mandar los ejemplos por mail y ahí lo vemos. Aquí tengo una. Si soy forwarder y mi tramo es carretero y luego ferroviario y termino otra vez en carretero, ¿debo de hacer 3 cartas o una con todo? Una con todo. Que vendría siendo lo que explicamos en el multimodal, y puedes englobar todo en ese complemento carta-aporte. Otra, Ruth Sánchez. Tengo una pregunta. Si soy dueño de la mercancía y recolecto carga de un proveedor con mi propio transporte, ¿estoy obligada a emitir complemento carta-aporte de traslado, aun cuando el proveedor emite factura de la mercancía? Sí. Son dos temas diferentes. O sea, por un lado tienes la factura de la mercancía, por otro lado tienes la factura de tu servicio de transporte y por otro lado tienes tu CFDI traslado de ese servicio de transporte, que es el que lleva el complemento. También Estefanía nos pregunta, en este catálogo en pestaña permisos para transporte marítimo solo incluye el permiso de cabotaje, correcto, pero no considera permisos para actuar como agente naviero. En este caso, ¿qué clave deberíamos poner? Aquí va la clave que te da tu agente naviero, tu naviera, MSC, Hapag-Lloyd, por mencionar algunas, que viene, esta información la puedes tú obtener de tu documento de transporte máster. Lady Yvette, soy comercializadora y contratamos servicios de transporte. ¿También estoy obligada a emitir un CFDI traslado y carta aporte? Si tú nada más eres la comercializadora y tu servicio es rentar tu padrón, no. Lo tendrá que hacer aquel a quien le subcontrates o le contrates el servicio de transporte. Mismo caso que con la figura de la agencia aduanal, ¿no? Si tú nada más vendes despachos, tú no, pero el transportista sí. Ahora, si tú estás adquiriendo el carácter de forwarder también, ahí sí. En ese orden de ideas, un aéreo nacional sí estaría obligado, incluso como freight forwarder, ¿cierto? Cierto. Incluso un ferroviario que sea parte de un multimodal internacional, tengo que emitir el complemento por la porción nacional, ¿cierto? Cierto. Cierto. Y ahí tienes la clavecita, ferroviario, aéreo, terrestre. ¿A partir de cuándo ya debemos emitir los freight forwarders una carta aporte adicional? A partir de siempre, pero el complemento carta aporte, es decir, el XML, a partir de el 1 de junio. Buenos días. Para empresas transportistas de carga federal, ¿estamos obligados a realizar 3 documentos en cada operación? Carta aporte que nos obliga a emitir la SST, sí. CFDI traslado, sí. Complemento carta aporte, sí. Es una nueva disposición que no elimina ninguna de las anteriores, solo se suma. Y que justo esta respuesta permite contestar la de Luisa Jiménez, donde dice que tiene 3 partes, la empresa de logística, el propietario y el transportista. Entonces, aquí la empresa de logística emite CFDI traslado con complemento carta aporte. La empresa de logística es el agente de carga. Ahí tú tienes que emitir el CFDI traslado con complemento carta aporte. O el transportista emite todos los CFDIs, el transportista emite el CFDI de ingreso y el traslado, como justo lo acaba de explicar Bárbara. Sí, a manera de conclusiones, si nos permiten, es una regla que yo, es mi opinión personalísima, veía que empezaba bien, empezaba a reconocer el carácter del freight forwarder, empezaba a dotarle de los instrumentos y del reconocimiento necesario para venir a reforzar su labor. También a fiscalizarla, se dice y no pasa nada, pero bueno, venía a reconocerlo y como que se nos quedó a media tinta, como que ya ahí no supo cómo hacerle bien y lo aterrizó primero a lo básico, que es lo del territorio nacional. Creo yo que es una
regla que se va a ir reformando a medida en que se vaya operando, ¿no? Somos nosotros mismos quienes vamos a ir marcando las necesidades del gremio y vamos a ir ampliándola, restringiéndola, modificándola, etcétera. Conclusión número 1, hay que estar súper atentos. Ahí se nos fue Jessica, creo. Pero ahí seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Ha de Ok. haber tenido problemas técnicos, yo creo. Ok. Conclusión número 1, hay que estar súper atentos a pues, las modificaciones que vaya publicando el SAT de esta regla. De momento, lo que sabemos es que a partir del 1 de junio de este año, tú como transportista o tú como freight forwarder, indistintamente tienes que emitir CFDI traslado con un complemento carta aporte. Conclusión número 2, al día de hoy no tenemos sanciones ni multas escritas en ley. Hay que estar atentos. Punto número 3, es muy importante que en este paréntesis de 120 días naturales que nos está dando el SAT para adecuar nuestros sistemas, te des a la tarea de verificar con tu proveedor de servicios de facturación o con tu equipo interno de IT la forma de incluir este complemento carta aporte en ese sistema de facturación. Yo te puedo ayudar en eso. Si quieres, escríbenos. Conclusión número 4, pues sí, nos estamos empapelando, sí, nos estamos empapelando. ¿Es una obligación de ley? Sí, es una obligación de ley. Conclusión número 5. Sí. Te sugiero que hagas una copia fiel de tu documento house en este complemento carta aporte, aunque la obligación, como la delineó el SAT en su redacción, aplique para el trayecto nacional, yo te sugiero que ya de una vez hagas una copia fiel de tu documento de transporte house. Exactamente, que esa era mi conclusión número 5, hacer una copia fiel y adicional, no olvidar que no sustituye ni reemplaza ningún otro documento operativo para tu actividad diaria. Este es un tema de fiscalización, un tema con el SAT para ver la trazabilidad de tus operaciones en territorio nacional. Pues, es un tema bien interesante, me da un montón de gusto ver que tenemos casa llena, somos 160 ya participantes. Si hay más dudas, pues escríbanos a nuestras redes sociales, a nuestro correo, ya sea de Club de Carga, ya sea de AS Consultores. Si tienes ejemplos prácticos que quieres aterrizar, nos conectamos, seguimos la asesoría, nosotros estamos encantados. Es un tema muy nuevo, es un tema que ahí sacó el SAT como todo lo que saca, ahí medio a medias, ahí vamos viendo. Vamos a ir complementando este webinar, ya hicimos la primera parte en diciembre, la segunda parte en mayo, seguramente vamos a hacer una segunda parte ahora que venzan los 120 días. Mándanos tus preguntas y pues hacemos otra sesión de estas, ¿cómo ves? Excelente, a mí me encanta esta idea y obviamente pues para eso estamos, para ayudar, para asesorar y para acompañarlos en todas estas nuevas disposiciones y reglas que emiten nuestras autoridades para importadores, exportadores, agentes de carga, agentes aduanales. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Club de Carga AS Consultores, nos hagan llegar sus preguntas, estén atentos de nuestros boletines, de nuestras noticias, de las novedades que van saliendo para que obviamente ustedes estén actualizados. Y pues ya sin más conclusiones, sin más temas, las preguntas siguen, les reiteramos, mándenoslas. Le doy las gracias a Bárbara, a todos nuestros participantes con esta casa llena y pues si no alcanzaron a ver toda la presentación, van a estar en nuestras redes sociales el video de YouTube, en nuestros canales AS Consultores Club de Carga para que lo puedan ver nuevamente y si de ahí nuevamente salen dudas, pues nos las echan. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.